Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video, el video de análisis semanal del mercado Forex para esta semana. Esta semana, como todos saben, estamos en Semana Santa en la mayoría de países, por lo menos que celebran la fiesta. Vamos a ver una gran disminución en cuanto al volumen de operativa los días jueves y viernes, que suelen ser, digamos, los días más fuertes en cuanto al tema de la celebración y por lo tanto se suelen tomar como días festivos o días de festividad para el tema de la Semana Santa. Muy bien, chicos. Antes de empezar con el video, primero, como siempre, recordarles, tienen un canal de Telegram exclusivo, totalmente gratuito para ustedes, en el que compartimos nuestra operativa, el día a día, las cosas que vamos haciendo y que vamos viendo que pueden ser susceptibles de ser operables. Recuerden que mucho del análisis que hacemos aquí está basado en un estilo de trading que privilegia el mediano y el largo plazo, por lo cual no siempre tenemos todos los setups perfectos a la hora de hacer el análisis semanal. ¿Por qué? Porque de pronto en el momento de hacer el análisis tenemos un setup que puede cumplirse en 3, 4, 5 días o en el desarrollo de 3, 4 velas, por ejemplo, de 4 horas, lo cual significa estar esperando que el gráfico se desarrolle en 12 horas, en 20 horas, por lo cual el momento exacto de la operativa solo puede ser compartido cuando nos damos cuenta de que la operativa se puede realizar y lo hacemos a través del canal de Telegram. Así que no olviden seguirnos en ese canal, se los dejo en la parte de abajo en la descripción de este video. Y recuerden dejarnos cualquier comentario, cualquier duda, inquietud, cualquier cosa que quieran saber sobre el tema del trading y que podamos resolver. Vamos a estarla compartiendo en próximos videos. No siendo más, vamos a comenzar con el análisis de esta semana. Como siempre, ya saben que empezamos hablando o haciendo el análisis de lo que es el tema fundamental, el tema noticioso. Ya saben que utilizamos principalmente la plataforma de investing.com para hacer el análisis o por lo menos para ver las noticias que vamos a tener durante el transcurso de esta semana. Pero eso no significa que sea ni la única plataforma, ni la mejor, ni la peor, ni nada de eso. Es sencillamente la que a mí en lo personal más me gusta, la que más utilizo, la que más a mano tengo, la más intuitiva a mi manera de utilizarla. Pero ya les he comentado en varias ocasiones que tenemos otras páginas en las que podemos consultar este tipo de noticias. Para el día de ayer, lunes, bueno, para el día de hoy, lunes, que es cuando estamos grabando este video, no tenemos noticias importantes. De hecho, teníamos un día festivo en India. Para el día martes, el día de mañana, tenemos confianza del consumidor. Importante noticia, bueno, depende, es muy relativo. Todas estas noticias están catalogadas por el editor de la página, por la persona que cura, digamos, esta información, como noticias muy, muy, muy importantes para el mercado. Sin embargo, nuevamente, como siempre les he mencionado, hay que tener en cuenta el punto en el que estamos del mercado. Cómo lo estamos viviendo y cómo está viviendo el mercado el momento del ciclo, digámoslo así, el ciclo económico que está viviendo. Eso es muy importante porque no toda noticia es importante en todo momento. A veces hay cosas que son más importantes y particularmente en la condición en la que estamos de un tema pandémico, de la solución que han implementado los países o los bancos centrales sobre sus economías, pues no todo es tan importante como solía serlo. Por ejemplo, la variación en el Producto Interno Bruto, si bien siempre será un tema importante, en un momento en el que la pandemia ya hacía prever que los desarrollos del crecimiento del Producto Interno Bruto no iban a ser los esperados, pues no podemos sorprendernos cuando tengamos datos negativos, a menos que sea algo exageradamente negativo o exageradamente sorpresivo, pero no tendría por qué ser así. El día miércoles entonces vamos a estar llenos de noticias, Producto Interno Bruto de Gran Bretaña, PMI Manufactura de China, tenemos cambio en el empleo alemán, IPC en la zona euro, cambio de empleo estadounidense, o por lo menos las perspectivas del tema del empleo estadounidense, Producto Interno Bruto en Canadá, venta de casas en Estados Unidos, inventario de crudo en Estados Unidos. El día jueves, como ya les mencioné, por ejemplo, en el caso de Colombia, tenemos día festivo, entonces vamos a ver muy baja volatilidad, muy bajo volumen de negociación en los activos que tienen directa relación con ese tipo de economías. Y luego tenemos Japón, Australia, China, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos con algunos datos importantes. Como siempre, nuestra estrategia de operación es más largoplacista, digámoslo así, como para
verse directamente afectada por la trascendencia de una noticia del día. A menos que tengamos una operación abierta durante muchísimo tiempo, pues este tipo de escenarios sí pueden configurar una diferencia. Y el viernes definitivamente casi que todo va a estar como si fuese un día sencillamente de fin de semana. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos primer viernes del mes y como tenemos primer viernes del mes, es decir, coincidimos entre que mañana es día 30, el miércoles 31, pues jueves y viernes vamos a tener primero y segundo del mes siguiente. Y como siempre, religiosamente los Estados Unidos publica su tasa de non-farm payrolls, dato muy importante para la economía americana y para todas las demás, y su tasa de desempleo, su porcentaje de desempleo, que son noticias que realmente llevan al mercado a una especie de parálisis cuando se dan. Entonces, muy importante tenerlas en cuenta, entender que así los demás estemos descansando, digámoslo así, hay que tener en cuenta que esas noticias van a salir, el mercado Forex no cierra necesariamente, sencillamente vamos a ver una caída del volumen de negociación, por lo tanto de la velocidad a la que los precios se mueven en un día de negociación normal y común y corriente. Una vez aclarado esto y visto este tema, vamos al tema gráfico. Vamos a entrar. Habíamos visto una oportunidad del Euroyen, lo habíamos compartido en el canal de Telegram. El canal de Telegram todavía está muy pequeño, la comunidad que tenemos ahí es muy, muy pequeña en este momento, pero lo habíamos compartido y quiero que vean lo siguiente. Habíamos hecho dos cosas. Yo como siempre les he mencionado, yo no les voy a decir que es que yo compré y vendí pues en el momento exacto y que iba todo mágico y que le dimos clic en el momento en que empezó a caer. No, eso es mentira, es falso, no pasó así, no vimos la oportunidad así. Yo esperaba en lo personal que el gráfico en este movimiento diario tenía un movimiento bajista ya, digamos, ya había roto esta directriz alcista. Empiezo por el tema del euro-yen, por tener una consideración de empezar por el gráfico en el que estaba, pero esto es indiferente el orden. Y empezamos por aquí para mostrar el análisis que habíamos hecho. En el caso del euro-yen, habíamos tomado esta directriz alcista, ya había sido rota, y en este movimiento de ruptura a la baja, es decir, este nuevo mínimo que nos crea, que es más contundente, más limpio, más certero a la hora de poder invertir en él, lo que hacemos es crear el Fibonacci y esperar el retroceso. Cuando se empieza a ver el retroceso, de hecho hay una foto, si no estoy mal, en el Instagram de Economics for All, en el mío personal, donde publiqué el momento en el que el gráfico estaba en la parte de abajo. En ese momento, en ese movimiento, cuando el precio inicia ese momento de retroceso, estábamos esperando que llegara a esos niveles. Cuando trazas el Fibonacci, entre el 78.6, esta zonita que tenemos aquí, esta zonita de aquí, y el 61.8, que es esta otra zonita que tenemos aquí, estábamos esperando un número cerrado en el que tuviésemos un gran potencial de giro del precio para que continuara cayendo. Y para mi manera de verlo era el 129.500. ¿Qué pasa con eso? Que el precio intentó ir hasta ahí. De hecho, si nosotros vemos este gráfico aquí en velas diarias, pareciera que el gráfico llegó ahí. Es decir, si yo hago un zoom así, sin cambiar de temporalidad, pareciera que el gráfico sí llegó a tocar. Miren que habíamos puesto una alarma. Esta alarma estaba puesta hace 4 días atrás. Esperábamos que el precio llegara ahí. La orden estaba puesta ahí con un stop por acá encima en 129, casi que en 130, esperando que el precio llegara a estos 127,800. ¿Qué pasa? El precio nunca llegó ahí. Cuando vamos a gráficos más pequeños, a 4 horas o a 1 hora, el precio se quedó. Miren que le faltó un pedazo para poder llegar a ese nivel. Perdón, que ando aquí. Miren que al precio aquí le faltó un pedacito para poder alcanzar a llegar a ese nivel, a ese precio, digamos, objetivo que teníamos para poder vender en esa zona exacta. Entonces, nuevamente, esto es muy fácil llegar y decir, no, es que aquí tomamos, aquí entramos, aquí compramos, aquí vendimos y somos los super mega traders que nunca perdemos. Falso, eso es mentira. Eventualmente vamos a tener oportunidades en las que entramos en el momento espectacularmente idóneo e ideal, pero no siempre sucede de esa manera. En este caso específicamente queríamos tomar la entrada en esa zona, pero no fue posible. El precio inicia un movimiento de retroceso antes de llegar al 129,500 y en un primer momento nos deja un poco del lado de la operación. ¿Qué pasa? Que una vez visto el movimiento, como esperamos que el recorrido del movimiento sea más largo de eso, dentro de ese movimiento de caída iba a haber retrocesos, iba a haber reacciones, correcciones del precio.
Una vez que los vendedores atacaran el precio de esa manera, íbamos a encontrar respuesta de parte de los compradores. Y por lo tanto, podríamos esperar que en el próximo movimiento bajista, el próximo bajo más bajo, encontrar una corrección que nos sirviera como una reentrada a esa específica forma de tomar el precio. Por lo cual hicimos una nueva entrada, pero esta entrada se hizo no teniendo en cuenta este análisis que acabamos de hacer, sino teniendo en cuenta el siguiente análisis, y es tomar esta situación, vamos a quitar estas cosas, y escoger este último movimiento bajista, este punto desde aquí hasta aquí. Este fue nuestro bajo, digamos, más bajo en este caso. Vamos a ponerle esto un poco más de longitud. Y en este movimiento, miren como si el precio viene al 78.6, 129.300 en este caso, precio ideal. Tomamos la entrada en venta y ahora lo que estamos haciendo es esperar a ver si el precio es capaz o no de ir a buscar, una vez salga de esta zona, si el precio es capaz o no de ir a buscar estos niveles, que venga desde aquí hasta esta zona de aquí abajo. ¿Listo? La trayectoria que queremos que el precio desarrolle, que proyecte el precio, es que llegue a esos niveles de los 128.630, que es la zona en la que está este nivel de aquí atrás, de aquí abajo. A esa zona queremos que el precio llegue, es nuestra hipótesis, es la proyección que tenemos del precio. Pero miren que si mantenemos la hipótesis inicial del marco diario, se quedaría medio camino entre el 38.2 y el 128.2. Nuestro objetivo inicial, si hubiésemos tomado la entrada en el marco diario, era ir a buscar los 127.800. Hay personas, y de hecho yo suelo hacerlo dependiendo qué tipo de operaciones, que cuando el precio ha caído a estos niveles, por ejemplo, que llega al 128, 128.800, 128.700, y vemos que hay un buen volumen de caída, podemos corregir el stop, buscar una posición en la que sí o sí salgamos positivos y continuar buscando ese profit del diario. Esa es una opción, lo que pasa es que va a implicar que mantengamos una operación abierta durante más tiempo. La semana anterior hicimos 2 entradas, 2 de ellas salieron positivas, una tercera no funcionó, no dio ni utilidades ni pérdidas, empezó siendo ganadora, la llevamos a break-even y en algún momento el precio se devolvió, creo que fue el dólar CAT, y sencillamente nos sacó de la operación en ceros. Entonces tuvimos 2 entradas en las que normalmente vamos por un 3%, se los publiqué en Instagram, lo publiqué también en el Telegram y después de tomar esas 2 entradas, pues hicimos un 6% en una semana, un 6% de retorno sobre capital, lo cual está bastante interesante, por lo cual no es necesario apresurar o digamos apretar tanto el gráfico con la obligación de quererle sacar una utilidad ya, mañana, en un segundo, en un minuto. Entonces, en este caso, si la entrada nos permite hacer la operación, la tomamos. Si no, nos quedamos por fuera y no pasa absolutamente nada. Entonces, esa es la operación que tenemos, digamos, más estudiada. Las demás están por darse o se van a dar o va a pasar, pero nada todavía trascendental. Ahora, vamos a tener un poco una dinámica distinta porque quiero mostrarles sencillamente los gráficos que realmente tienen trascendencia a mi manera de ver. Nos vamos a enfocar en un grupo de gráficos específicos y más volátiles antes de empezar a hacer el análisis. El dólar australiano versus el dólar canadiense. Voy a poner esto por aquí y vamos a verlo de la siguiente manera. Activo interesante. Miren cómo viene a buscar la zona del 61.8 y del 78.6, pero para mí todavía no es un activo susceptible de operar porque no he entrado en esa zona. Por lo cual todavía, mientras no entre en esos niveles, es decir, entre este nivel, esta zona de aquí, vamos a marcarla, entre esta zona y esta zona, no es operable. ¿Por qué no es operable? Porque no sé si la corrección, este movimiento de subida que viene trayendo aquí, ya se agotó o tiene todavía espacio para seguir subiendo. Por lo cual, entonces, esperamos a que entre en esos niveles. Miren que si vamos al gráfico de líneas, el mínimo anterior está muy arriba. Entonces, a mí me gustaría poderlo tomar en esos niveles, en estas zonas cercanas al 78.6. Sería lo ideal. Incluso en el 0.967.500 me parece que sería el mejor precio posible. Vamos a ver si el precio es capaz de ir hasta allá, si logra ir a buscarlo, porque si no, pues no nos sirve de nada. 0.967.500, vamos a ponerlo, eso es. En esos niveles me parece que estaría genial. Miren que es justamente ese nivel del 78.6 del Fibonacci.
Entonces, vamos a esperar que el gráfico nos dé ese movimiento hasta allá. Si no nos lo da, no entramos y esperamos a ver qué termina sucediendo en el mercado. Vamos a ir con el dólar australiano versus el yen japonés porque tiene una situación muy similar. Miren cómo aquí teníamos proyectada una línea de tendencia alcista, se queda parado en un techo que no parece respetar, no parece, perdón, ser capaz de sobrepasar. Y vamos a varias cosas aquí. La primera, en el gráfico diario rompemos una directriz alcista, ahora el movimiento es bajista, pero ¿qué pasa? Esta velita que está aquí en la mitad, si hacemos un zoom muy profundo, es roja, en teoría. ¿Qué podemos hacer? El precio arranca su caída desde acá. La próxima vela verde es esta, así que vamos hasta este nivel y vamos a alargar esto un poco. Cuando alargamos este movimiento hacia acá, vamos a mirar que el próximo nivel del retroceso susceptible de ser operable es este nivel de aquí, esta zona. En este nivel, entre estos niveles, tenemos un nivel en toda la mitad que a mí me gusta mucho, el 84.500. ¿Por qué? Nuevamente, es un tema de precios cerrados. Es muy atractivo para el inversor institucional invertir en esos niveles específicamente en el que el precio está cerrado. Entonces, vamos a privilegiar esa zona para entrar a buscar una operación de venta en ese nivel. ¿Que el precio se puede volver antes? Por supuesto, el precio puede hacer lo que quiera, pero nosotros vamos a privilegiar esa zona de entrada. Vamos a hablar del dólar australiano sobre el dólar americano porque tienen la misma situación. Sin embargo, miren cómo aquí el tema gráfico está un poco más ruidoso, tiene un poco más de situación que analizar. Ya tenemos el Fibonacci marcado, tenemos una alarma puesta en el 61.8, esperando que cuando llegue a estos niveles, ver cuál va a ser su comportamiento. Muy atractivo porque volvemos al patrón de antes, movimiento alcista, movimiento bajista que rompe esas líneas. Podríamos hacer una línea de tendencia desde arriba, cual me parece un poco apresurado porque sería forzar mucho la posibilidad de entrada, pero si lo hacemos, es muy atractivo ver cómo en esa directriz bajista, solamente tocando mechas, incluso porque esto se puede llevar hasta estos niveles, pero solamente tocando las mechas de estas zonas, podemos ver cómo en esas zonas el precio coincide con esa línea de tendencia bajista y puede ser algo muy atractivo para poder operarse. Entonces, podríamos buscar en esta zona nuevamente la posibilidad de una entrada en estos niveles donde está esa línea entre puntos. Aquí está la alerta, la alarma puesta para que nos avise cuando lleguemos a esos niveles y cuando estemos ahí, pues buscamos qué oportunidad nos ofrece el precio en esas zonas, esperando un cambio de estructura en esos marcos menores. Por ahora entonces tenemos el euro-yen, vamos a ver el euro australiano, el precio hizo, esto lo habíamos analizado la semana anterior, habíamos tomado este primer movimiento, este segundo movimiento no lo voy a mentir, no estábamos específicamente esperando esas zonas, pero era interesante porque era una especie de zona en la que el precio podría tener una especie de techo. Aquí tenemos una zona en la que el precio toca específicamente en dos, testea esa zona en dos momentos y se vuelve atractivo, pero esto no lo hemos tomado y no lo hemos tomado porque en el retroceso normalmente esperamos que en los marcos menores tengamos una corrección. Aquí hay un cambio de estructura bajista, pero no hemos tenido corrección. Como no tenemos corrección, pues no tenemos forma de tomar una entrada. Eurocad, Eurofranco, no vemos nada claro, no nos vamos a desgastar haciendo análisis muy profundos del tema. El Eurolibra lo habíamos tomado ya antes, pero se los había advertido y se los comenté en su momento. Mientras el precio no sea capaz de sobrepasar estos niveles de este piso que está generando aquí, no es atractivo. La línea de tendencia principal que teníamos en la parte de arriba quedó muy lejos hace ya un buen tiempo. Aquí podríamos crear otra, pero realmente es un poco, nuevamente, forzado porque no tenemos una directriz puntual exacta. Entonces, para mí ahí no hay nada, hay que esperar. No tenemos ni bajos más bajos ni altos más altos. Aquí tenemos un alto que es más bajo que este anterior y aquí no tenemos bajos más bajos, entonces no tenemos tendencia realmente para poder operar. El euro-yen lo analizamos. Euro neozelandés, la misma situación. Miren que aquí tenemos es un alto más alto, aquí tenemos un cambio de lógica, un cambio de estructura. ¿Qué es lo que hacemos? Cambiar la forma en la que analizamos el precio, cambiamos de dirección. ¿Qué hacemos entonces? Bajo de ese movimiento y el próximo alto es este de aquí. Esperar un retroceso hasta estos niveles. Voy a hacerlo y ahora lo muevo, ¿vale? En estos niveles y cuando tengamos algo cercano a esos niveles, pues mirar si podemos tomar algún tipo de operación. Me gustaría que llegara a estos niveles del 1.67 cerrados, 66.700 o 1.67 cerrados, este nivel de aquí.
Está interesante, pero por ahora nada puntual, nada concreto, nada claro por lo menos. Para continuar, eurodólar. Este activo me encanta por muchas razones. Una, su regularidad. Lo hemos estado analizando desde, yo creo que se lo he dicho, cada video de análisis semanal les menciono lo mismo. Desde el primer video que subimos este 2021, estuvimos hablando de estos niveles, hablamos de lo alejado que estaba de esa línea de tendencia alcista, hablamos de estas zonas en las que el precio podría devolverse a buscar, hablamos de los 1.20, hablamos de los 1.19, el precio ahora está llegando a los 1.17600, que también lo hablamos la semana anterior, una zona muy interesante. Habíamos estado intentando tomar una entrada en estos niveles, pero igual que hizo el Euroyen ahora, que les estaba mostrando, el precio no alcanzó a llegar a la corrección completa y empezó la caída sin nosotros. ¿Qué pasa? No pasa nada, nos quedamos por fuera y ya está. No pasa nada, no sucede absolutamente nada raro ni malo. Mantenemos la calma y esperamos una próxima oportunidad. Pero hay que tenerlo en cuenta como un mecanismo o una forma de estudiar la manera en que se comportan los gráficos y los activos que estamos analizando. Una vez visto esto, entonces, ahora, ¿qué sigue para el tema del euro dólar? Volver a hacer lo mismo que venimos haciendo desde acá arriba, hacer el análisis, revisar en la última caída qué ha pasado y miren, tenemos este último movimiento bajista, este es el último mínimo que podemos contar, por lo menos por ahora, y mientras el precio no lo sobrepase, lo que hacemos es hacer el Fibonacci, esperar a que el precio venga a buscar esa zona del 61 y el 78. Ya tengo una alarma aquí, 1.18725 es el nivel en el que la alarma va a sonar, pero eso solo va a ser susceptible de ser operable si el precio entra en estas zonas y en estos niveles. Hasta que eso no suceda, no pasa absolutamente nada. Niveles muy interesantes, 1.19 cerrados, 1.18800. Muy atractivos para poderlos operar. Cualquiera de los dos es operable, pero necesitamos que el precio primero llegue ahí, luego nos dé un cambio de estructura en marcos menores y poder empezar a invertir a la baja. Hasta que eso no pase, no sucede nada. Libra australiano, habíamos hecho ya un análisis alcista, pero a mí ya no me gusta este techo que ha encontrado el precio en esta zona, porque ya lo ha testeado 3 veces y 3 veces ha sido devuelto por esos niveles. Yo dejaría de buscar entradas alcistas, aunque siga dando aquí como micro cambios de tendencia. Me parece que la estructura no es alcista del todo. ¿Qué me parecería muy interesante? Lo mejor que podría pasar, que el precio haga esto que está haciendo, venga aquí y me dé en algún momento aquí un máximo mayor, es decir, un punto más alto de ese anterior. Y ahí sí, en el retroceso, es decir, en su próximo movimiento bajista, me encantaría tomar una operación en compra. Hasta que eso no suceda, nos quedamos quietos, voy a quitar de hecho el Fibonacci y a esperar a que eso suceda. Hasta que eso no pase, para mí aquí no hay absolutamente nada. Libra Cat, la misma situación, pero en este caso estábamos esperando un cambio de estructura aquí, el precio se vuela derechito, no nos dio ni cambio de estructura, ni retroceso, ni nada, pasó derecho y fue a buscar el 110, para mí deja de ser atractivo. Ya no me da esa correlación riesgo-beneficio, por lo tanto no es atractivo. El dólar canadiense versus el yen japonés, una operación que nos salió muy bien la semana anterior, llegó al profit sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué hacemos? Quedarnos quietos y esperar que el precio continúe su movimiento normal y natural. En el diario, miren cómo el precio se acerca a una directriz alcista, no alcanza a tocarla. Yo creo que tiene un pequeño espacio para venir a buscar algo aquí como una corrección y luego continuar subiendo. Sería ideal que haga la corrección cercana a la línea de tendencia principal porque nos puede dar una buena entrada. Libra versus el franco. Para mí no hay ningún tipo de operación ahí. No tengo ni altos más altos ni bajos más bajos. Miren cómo esta zona es muy respetada y está también. Entonces, nada que ver ahí. Libra versus el yen, la misma situación. Aquí tenemos este tipo de gráficos. Hay momentos en que es mejor quedarse por fuera de ellos. Es mejor no hacer. Voy a quitar un momento esta herramienta. Porque miren que aquí el activo es alcista completamente. Aquí al parecer hay un rompimiento de la directriz y podríamos empezar a tener movimientos bajistas. Pero, y aquí es donde viene la situación, porque el pero, si fuésemos a tomar una entrada y tomamos esto como referencia, vendríamos a este máximo, a este mínimo, y la entrada es ahí donde está en este momento. Entonces, en los gráficos más pequeños, ¿qué necesitamos? Un cambio de estructura. Pero miren que aquí este mínimo no es más bajo que ninguno. Este máximo es más alto que este. Aquí parece tener un mínimo, pero no es más bajo que el anterior. Y por lo tanto,
No tenemos entrada aún. ¿Cuándo se vuelve atractivo? Si me hace un mínimo más bajo que este. Entonces vamos a poner una alarma aquí, a dejar esto hasta aquí y a esperar. Esperar. Grábense eso muy bien, chicos. Las personas que están viendo este tipo de videos para aprender a hacer trading. Lo más importante y lo más difícil a mi juicio de aprender de una persona que está queriendo hacer trading e invertir en los mercados de manera activa es aprender a esperar. Es increíblemente difícil porque por naturaleza, de manera intuitiva, queremos tomar acción. Por alguna razón nos han enseñado que entre más acción tomemos, más resultado tenemos y en muchos campos de la vida eso es así, es verdad. Pero en el trading específicamente no necesariamente funciona de esa manera. Habrá algún tipo de cosas que sí, pero en el tema de la operativa hay momentos donde el mejor negocio que puedes hacer es esperar, quedarte quieto. Si la operación no está configurada de la manera específica que te sirve para operar, nos quedamos por fuera y eso está bien, está muy, muy bien. Entonces, por ahora dejamos eso ahí. Libra neozelandés, la misma situación, un movimiento que parecía alcista. Sin embargo, miren que aquí este bajo es más bajo que este, pero este alto ha sido más alto que este. Así que aquí hasta que no me configure una nueva estructura, no me interesa ni vender ni comprar. Libra dólar esperando que entre en esa zona, nunca entró. Por lo tanto, para mí ahí no hay estructura. Vamos a esta en el gráfico diario. ¿Y por qué no hay estructura? Miren que en esta caída, la entrada en teoría hubiese sido en estos niveles. Pero si yo me voy más bajo, nuevamente, miren que el precio no entra a esos niveles entre el 61 y el 78. Como no ha entrado, pues no me da la entrada. Miren, por eso la línea punteada que está aquí es una alarma, pero la alarma no se ha disparado y no se ha disparado porque no tengo entrada. Entonces, pues no tengo entrada, no hacemos nada. Dólares neozelandeses yo creo que los voy a quitar del watch list, de la lista que hacemos de monitoreo, porque dan entrada una vez cada año y es desgastante estarlos persiguiendo un poco. Entonces es mejor quedarse quieto. En este caso, por ejemplo, en este tema diario, miren que en esta caída de estas últimas dos velas podríamos tener una corrección. Todavía le falta mucho llegar a esas zonas, pero si viene a buscarlo, miren este precio que nos queda aquí tan bonito, 0.89, cerrado. Un precio atractivo, un precio interesante. Si hacemos la línea de tendencia bajista, que va a quedar bastante empinada, puede ser un precio que pueda favorecer el movimiento. Entonces, puede ser, puede estar atractivo. Vamos a poner una alarma por tenerlo en cuenta, por analizarlo, por irlo siguiendo y lo vamos estudiando a ver qué va pasando. Dólar neozelandés versus el yen japonés, la misma historia, pero aquí miren que esta vela verde que está aquí atravesada, pues nos cambia el panorama. Entonces lo vamos a hacer desde esta zona y ahora nos baja un poco este movimiento, esperar el retroceso. Neozelandés versus el dólar americano, la misma situación por aquí y esto por aquí. Índices, como siempre les he mencionado, yo no invierto en índices hace mucho tiempo por el efecto del ciclo económico en el que estamos ahora mismo. Les ha marcado esto como una especie de guía para mantener una especie de estudio sobre la operativa, pero sin embargo esto no tiene ni pies ni cabeza. Esto hay que esperar a ver qué pasa y a ver cómo se va desarrollando. Aquí no hay absolutamente nada. Miren que el precio mantiene todavía esa estructura. Este máximo, este máximo, este máximo, veremos qué pasa. Por aquí todavía tenemos una estructura alcista. El máximo es más, el mínimo, perdón, es más alto que el anterior y el máximo es más alto que estos dos anteriores, incluso que este. Entonces, por ahora tenemos un movimiento bastante claro al alza. Dólar versus el dólar canadiense. Estos fueron todos los rayones que hicimos la vez anterior, muy atractivos, muy interesantes, que terminaron sacándonos en un break-even. ¿Por qué? Porque estábamos esperando que se desarrollara un movimiento bajista. El precio va y nos toca el stop y se devuelve. Pasa muchísimas veces. ¿Qué podemos hacer? Absolutamente nada, señores. Así de sencillo. ¿Por qué no podemos hacer nada? Pues ¿por qué no? Porque el mercado no hace lo que nosotros queremos, hace lo que el mercado le da la gana hacer, lo que ganen en esa lucha, en esa contienda constante entre la oferta y la demanda. No somos nosotros los que movemos el mercado, somos todos en conjunto los que hacemos que se mueva. Pero cuando digo todos, hablo de todos bancos, compradores individuales en su conjunto, todos, compradores, vendedores, todos en todo su momento. Entonces, en este movimiento bajista completo, aquí en esta zona es susceptible de operarse, pero cuando vamos al H4, miren que la estructura fue cambiada, fue violada. En este movimiento, que esperábamos que hiciera un retroceso y volviera a caer, no lo hace, el movimiento sigue siendo alcista. Mínimos cada vez más altos, altos cada vez más altos que los anteriores. Aquí tengo un alto que
aparentemente es igual o podría ser incluso más alto que el anterior. Miren que en el gráfico de línea se ve más alto que el anterior. Este mínimo parece ser más alto que este. Veremos si este mínimo se proyecta como algo más bajo. Hasta que no se defina la estructura, no tenemos realmente entrada. Fue la entrada que nos salió mal la semana anterior. Dólar versus el franco suizo. Miren este movimiento, un movimiento disruptivo al alza. Vamos a ver si nos da una corrección, pero yo esta semana no espero que se dé. Necesita unas 2 o 3 velas muy potentes y no creo que tengamos volumen o volatilidad de esta semana para poder aprovechar ese tipo de movimientos. Dólar americano versus el peso colombiano. Habíamos estado esperando esa zona de ese nivel rojito que tenemos ahí, mirando si podía llegar a este nivel de esta línea de tendencia, pero la ha roto con toda, sin problema alguno. Veremos a ver qué termina sucediendo. Es que, nuevamente, esto es un tema de ir observando y de ir revisando qué va pasando. Miren cómo ahora aquí tenemos una especie de nueva directriz. Ahora parece ser alcista. Veremos cuál termina imponiéndose sobre cuál. ¿A qué le hacen más caso los compradores y vendedores? Aquí por ahora entonces no hay nada. Tenemos ahora un máximo más alto que este y nos va a tocar empezar a buscar opciones de compra. ¿Dónde? Donde nos dé una opción de vela roja para poder buscarle el retroceso. Dólar versus el yen japonés, eso está en la estratosfera. Haríamos exactamente lo mismo que con el dólar versus el franco suizo. Tomar esta última subida, buscarlo aquí, si nos da esa vela roja, porque si la vela no termina roja, no nos sirve. Y eso es todo. Lo demás que hay por aquí no tiene realmente trascendencia ni relevancia. Miren cómo el oro lo estamos esperando en esas zonas. No hace el movimiento, empieza a caer todavía con más fuerza y no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque como les dije la semana anterior, mientras el dólar americano se siga presentando con la aparente fuerza, mientras el mercado, digamos, político de los Estados Unidos siga apostándole con tanta fuerza a los paquetes de estímulos que están promoviendo desde el Senado y Cámara en los Estados Unidos, vamos a ver una inundación de dólares que va a presentar a la economía americana como la gran fortaleza del mundo y el gran avance en el que podemos salir de todo este tema de la pandemia, y a nadie le interesa hacer pelea con Estados Unidos. Por lo tanto, la demanda de dólares como reserva de valor por una parte o como moneda de referencia por una parte y la demanda de su divisa, pues va a hacer que los precios de los commodities en general se abaraten, por lo menos en una correlación directa. Luego habrán otros factores, como en el tema del petróleo, que hay otro tipo de cosas que analizar, pero bueno, eso es de otra historia y de otro momento. No siendo más, vamos a quitar esto. No siendo más, señores, espero de todo corazón que haya sido de utilidad, que hayan aprendido, que hayan visto información valiosa que les sirva para su trading, para su operativa en el día a día, que vayan puliendo cositas, que puedan hacer el análisis de manera detenida, que repitan este video cuantas veces quieran, que se suscriban al canal, por favor, denle clic al botoncito rojo que tienen en la parte de acá si no lo han hecho, y si ya lo hicieron, recuerden seguirnos en redes sociales para que estén pendientes de la operativa que vamos teniendo en el día a día, por una parte, y para que nos podamos comunicar de mejor manera. Preguntas, dudas, observaciones, algún tipo de activo que quieren que analicemos específicamente, estaremos encantados de poderlo revisar. Les mando un enorme abrazo. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y espero verlos en una próxima ocasión, en un próximo video. Un abrazo para todos y chao, chao.